Este es el Arsenal de Londres, uno de los clubes de fútbol más famosos del mundo. Cuenta con más de 100 millones de seguidores en todo el mundo. Y más de 3.000 millones de personas ven los partidos cada año. Pero ahora no hablamos de fútbol. Echa un vistazo más de cerca por aquí. Está en su manga. Ruanda paga 10 millones de libras al año por publicidad. Hoy, este pequeño país del centro de África es un oasis en medio de la pobreza, discordia y conflictos étnicos, y su economía es una de las de más rápido crecimiento del mundo. Sin embargo, hace solo 30 años, Ruanda sufrió uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad. ¿Cómo está cambiando la cara de Ruanda y cómo planea convertirse en el Singapur de África? África ostenta merecidamente el título de continente más pobre. La corrupción suele campar a sus anchas. Pobreza, terrorismo y los conflictos étnicos. Así que en todo este desorden y caos, un pequeño país en el corazón del continente destaca como una isla de calma. Ruanda, para ilustrarlo, comparemos algunos de sus indicadores. Así, por cada 100.000 habitantes hay 2 asesinatos y medio en Ruanda. En India, por ejemplo, hay más de 3 asesinatos. En Estados Unidos hay 5 asesinatos. El dato es aún más impresionante si nos fijamos en la ubicación de Ruanda. En la vecina Uganda hay 11 asesinatos y medio. Tanzania, 7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Burundi 6. La República Democrática del Congo tiene 13,6. Ruanda ocupa el puesto 52 en el índice de percepción de la corrupción. No es perfecto, pero en el continente, solo Botsuana ocupa un lugar más alto. La esperanza de vida es de 69 años, lo que está ligeramente por debajo de la media mundial. Pero lo sorprendente es que hace solo 29 años tuvo lugar en Ruanda uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad. En solo 100 días, en pleno conflicto étnico, 800.000 tutsis fueron asesinados. La esperanza de vida cayó entonces en picado hasta los 28 años. Desde entonces, Ruanda ha dado el salto. Y entre 1990 y 2020 es la 24ª economía del mundo que más rápido ha crecido. El PIB creció de media hasta un 7%. Al mismo tiempo, el gobierno se ha propuesto convertirse en el Singapur de África. Para ilustrarlo, hace 60 años el PIB de Singapur era de 700 millones de dólares. Hoy es de 397.000 millones. Pero en una cosa, Ruanda ya es exactamente como Singapur. El legendario Lee Kuan Yew, a quien todos los autócratas del mundo adoran citar como ejemplo, gobernó Singapur de 1959 a 1990. Durante su mandato, reprimió a la oposición y puso a todos los medios de comunicación bajo control estatal. Incluso hoy se considera a Singapur un país autoritario. El país ocupa el puesto 70 de 167 países en la clasificación de democracias. Ruanda, por su parte, ocupa el puesto 126 con una puntuación de poco más de 3 en una escala de 10. Así, su presidente, Paul Kagame, fue elegido por primera vez en 2003, luego reelegido en 2010 y en 2017. Obtuvo una media del 99% de los votos. El Departamento de Estado estadounidense calificó las terceras elecciones con indicios de algunas irregularidades. Además, la constitución del país ha sido enmendada gracias a la cual el presidente no tiene límites de mandato. Unas palabras sobre Paul Kagame. Comenzó su carrera en el ejército. Participó en el derrocamiento de regímenes represivos. Uganda, Ruanda, RDC. Y se ha escrito probablemente el general vivo con más éxito. Se le considera un genio militar y, desde que está en combate, ha llevado a Ruanda del caos a la paz y la prosperidad. Pero como líder político sigue siendo despótico. Como en Singapur, hay severas restricciones a la libertad de expresión, de reunión y de prensa. Incluso hay acusaciones de que Kagame apoya y organiza el asesinato de sus oponentes políticos. Pero esto no es lo único en lo que Ruanda se parece a Singapur. Para ilustrarlo, desglosemos en ¿qué ha triunfado Singapur? Hemos hablado de Singapur con más detalle en nuestros vídeos anteriores. En resumen, hay 3 factores: situación geográfica, la estabilidad política y facilidad para hacer negocios. Como parte de la misión de Kagame,
Ruanda está trabajando para mejorar esos mismos 3 factores. Empecemos por el primer factor. Singapur es uno de los lugares más céntricos del mundo. A 8 horas de vuelo de los principales centros de negocios de Oriente Medio, en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Toda la India. Todos los centros de negocios de Asia Oriental y Australia. Mientras tanto, Ruanda está a solo 950 kilómetros del centro geográfico de África, pero para ambos países, la situación geográfica no significa nada. Si no se puede llegar a ellos, así que, consciente de ello, una de las mayores empresas de Singapur es Singapore Airlines, considerada a menudo como una de las mejores, si no la mejor aerolínea del mundo. Gracias a esta aerolínea, se puede viajar desde Singapur a 5 continentes diferentes en cuestión de horas. Es seguro que los centros de negocios no serían tan influyentes hoy en día sin sus aerolíneas. Ruanda también ha tomado nota de ello. Su compañía nacional, Rwanda Air, propiedad del gobierno, ha pasado de ser una empresa minúscula con unos pocos reactores regionales a una importante aerolínea intercontinental, que opera con aviones totalmente nuevos que vuelan por toda África, Dubái, Londres, y han anunciado planes para lanzar servicios integrados a Guangzhou en China y Nueva York, aunque la aerolínea aún no está al nivel de aerolíneas del continente como Ethiopian Airlines o South African Airways. Está haciendo su trabajo, enlazar Ruanda con el resto del mundo. El segundo factor es la estabilidad política. El Banco Mundial evalúa a los países en términos de estabilidad política, ausencia de violencia y terrorismo. En este indicador, Singapur se sitúa en el percentil 99. Mejor que cualquier país del mundo. Esta es la principal razón por la que un empresario, puede elegir establecer su negocio en Singapur en lugar de Hong Kong, que está en el percentil 75 de estabilidad política y tiende a bajar. Ruanda está en el percentil 48 de estabilidad política, que está en la mitad de la lista. No es fenomenal, pero comparado con la media subsahariana de 31, es muy bueno. Aún así, es una cuestión discutible. Si los elementos del autoritarismo promueven o dificultan la estabilidad política. En el caso de Ruanda y su forma de gobierno, es difícil saberlo. Si el país es realmente estable o no. Ruanda es, en muchos sentidos, un estado policial. Hay puestos de control en todo el país y guardias en la mayoría de los edificios de la capital, Kigali. Por su parte, Kigali, la capital de Ruanda, es la ciudad más limpia de África, por no decir del mundo. Sobre todo gracias a la prohibición de los envases de plástico de un solo uso. Bolsas de plástico. Y también, porque aquí toda la población está obligada a participar en una jornada de limpieza el último sábado de cada mes. Comprensión. Que este es el primer presidente del país bajo la actual forma de gobierno. Que el país está realmente estable o más bien en un estado de sumisión temporal basado en el miedo. Quizás todavía no. Ruanda no ha tenido un cambio de gobierno desde el año 2000. Y nadie lo sabe. Si el país podrá continuar por el buen camino tras la marcha de Kagame. El propio Kagame ha señalado que si no consigue preparar un sucesor a tiempo para 2017, lo considerará un fracaso personal. 2017 ya ha pasado. Y Kagame sigue en el poder y no tiene intención de abandonar el cargo. El tercer factor de éxito es la facilidad para hacer negocios, quizá el factor más importante. También es donde Ruanda tiene más éxito. El Banco Mundial puntúa este índice en 10 categorías: facilidad para crear una empresa, obtención de permisos de construcción, electricidad, registro de la propiedad, obtención de préstamos, protección de los derechos de los inversores, pago de impuestos, comercio internacional, garantizar los contratos, procedimiento para cerrar un negocio. Singapur ocupa el segundo lugar del índice, por detrás de Nueva Zelanda. Ruanda ocupa el puesto 38. Es impresionante, si tenemos en cuenta la clasificación del resto del continente. Por supuesto, Ruanda ocupa el primer lugar entre los países africanos. El país africano más cercano, Marruecos, en el número 53. Y muchos países desarrollados. Digamos que los Países Bajos y Bélgica se clasifican por debajo de Ruanda. Para lograrlo, Ruanda ha emprendido numerosas reformas económicas y legislativas.
para crear un entorno propicio para las empresas. El gobierno también se ha centrado en crear una infraestructura favorable a las empresas. El gobierno, junto con inversores privados, construyó un enorme centro de conferencias con un coste de $300 millones, junto con un hotel de 5 estrellas Radisson Blu, para atraer un mercado de convenciones adicional, además de proyectos de infraestructuras menos llamativos para construir carreteras y aeropuertos. En general, Ruanda busca la inversión internacional en el país, y de momento está dando sus frutos. Mientras que en 2005 se invirtieron $10,5 millones. En 2022 la cifra fue de 316 millones, y sin embargo, a pesar de todos los éxitos, quedan muchos interrogantes. Por ejemplo, muchos observadores externos condenan la vía del autoritarismo, y Ruanda sigue estando entre los países más pobres, con un PIB per cápita de $890. Muchos se preguntan, ¿debe el país gastar tanto en su aerolínea, sus infraestructuras y su capital, cuando el país tiene tantos pobres? Muchos expertos internacionales creen que las políticas autoritarias podrían provocar una explosión de descontento y una guerra civil. También dicen que el régimen actual está únicamente centrado en mantener su poder. En general, hay muchos sí que Ruanda debe superar. Si el crecimiento del país es sostenible, si la política del país es estable, si la inversión es rentable, si las empresas prestan atención a Ruanda, hay muchas posibilidades de que el país se convierta en el Singapur de África.